Bueno, es una oportunidad para conversar sobre los judíos en Venezuela. Vamos a tratar un día de conversar con otras colonias. Inclusive conversamos con la embajadora de Palestina hace unos días y nos prometió venir dentro de algunas semanas. Está ahora de vacaciones en el exterior porque es importante conocer toda esta situación que se presenta. Venezuela es un ejemplo, ¿verdad?, de convivencia, de religiones y de sectores étnicos, ¿no? Siempre, toda la vida Venezuela ha sido un ejemplo de amplitud en ese campo, ¿no? La libertad religiosa y confesional en Venezuela ha sido muy amplia en todos los aspectos. Tienes muchos amigos árabes aquí, ¿no? Bueno, tengo unos cuantos, pero sobre todo árabes cristianos, porque los árabes musulmanes son un poquito más estrictos y más reservados. No Pero sé en por qué. comercio se ven mucho. En el centro, Normalmente, sí, bueno, mi papá que tuvo negocio en el centro toda la vida, tenían negocios al lado que eran árabes y eran muy amigos, o sea, toda la vida, sobre todo los árabes, los libaneses, cristianos libaneses, había pero en muchos. América Latina es una realidad en que conviven perfectamente todas las religiones, ¿no? Yo creo que sí ha sido así. Bueno, a excepción de Chile, que hay una comunidad de 500.000 palestinos que son cristianos y no sé por qué son un poco radicales. No entiendo ese sentido, sobre todo porque recordemos que, por ejemplo, Julio César, en el siglo XX, principio del siglo XX, habían alrededor de 100 millones de cristianos en el Medio Oriente. Hoy Sí, en día hay menos de 10 millones. se han ido, O sí. sea, se han ido, los han expulsado, Caso del los han Líbano, asesinado. En fin, el cristianismo ha sido perseguido por el mundo radical islámico. O caso del sea, Líbano es el caso, dramático. claro. Había una Entonces, mayoría cristiana que por eso el presidente es cristiano, pero parece que demográficamente ha cambiado. por eso que me extraña esa actitud de los palestinos chilenos, que son cristianos, pero a la vez abogan Y de por hecho, Hamas, apoyan a Hamas, apoyan a Hezbollah, apoyan movimientos islámicos radicales que no tienen sentido. sin embargo, hay un director de orquesta, Baramboy, que tiene una orquesta mitad palestino y mitad Sí, judío y tocan excelente. sí, sí, Barenboim, sí, y bueno, y es crítico del Estado de Israel, bastante crítico del Estado de Bueno, Israel, pues ¿no? es que Israel tiene un proceso plural Sí, totalmente. interesante, no No, no. democrático. Dicen que Es donde una hay, democracia en el Medio Oriente dicen que Israel. donde hay dos judíos hay tres opiniones diferentes. ¿Cómo nace Israel exactamente? Bueno, Israel nace, bueno, Israel tiene, como reino, tiene tres Claro. mil años. Ahora, como Estado moderno, Israel, como todos sabemos, nace en el 47 con la decisión de la O ONU, sea, ¿no? 2000 años El, sin nacionalidad, bueno, no, sí, no era un pueblo, no, no, era un pueblo judío, repartido. era un pueblo ya como tal. Desde el mismo momento de que Moisés saca el pueblo judío de Egipto por orden de Dios, ya se configura como un pueblo entero, un pueblo con una religión, con un Dios único, con unas tradiciones, una cultura Y han específica. mantenido esos 3000 Y años. El Shabbat, por ejemplo, que es el no, no, rezo bueno, el de Shabbat, los viernes. imagínate. El Shabbat, lo importante del Shabbat, que es el día donde Dios descansa, porque cuando hablamos, por ejemplo, El sábado, ¿no? para que la gente entienda, año sabático, ¿por qué se dice año sabático? Porque el Shabbat viene del Shabbat. El Shabbat es el día que Dios descansó. Por eso es un día, digamos, muy, muy importante para unir a la familia en una cena, en una comida litúrgica, para poder conversar y verse y ver qué pasó Y en la en cualquier semana. parte del mundo el Shabbat se respeta. 100%. Es el Con día, comida distinta de acuerdo a por sefarditas supuesto, pero es el o día más eskenazi. importante, fíjate, más importante que el Kippur. El Shabbat es más importante que el día del perdón, porque Dios descansó ese día cuando hizo el universo. Entonces el Shabbat creo que es un elemento de reflexión bien interesante para todos, inclusive para los no judíos también. Sentarse en familia, poder comer y discutir las cosas de cada quien y poder ayudarse entre unos hermanos, padres, hijos. Ahora ustedes concretaron la creación de un Estado precisamente porque estuvieron tantos años sin un Estado moderno, territorio, población y gobierno, ¿no? Correcto. Bueno, hablando de Jerusalén, fíjate que Jerusalén, la cúspide de lo que es Jerusalén hoy en día, de hace, bueno, ya hablamos de año 990, donde el rey David decretó a Jerusalén como capital del reino de Israel. Estamos hablando de que a partir de ese momento el pueblo judío, las 12 tribus de Israel estaban en ese territorio, estaban conformados pero como un reino. Evidentemente, en ese momento, en la antigüedad eran reinos, ¿no? El rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, el hijo del rey David, que construyó el primer templo, ¿no? El Estado moderno se configura con la institucionalidad, los poderes públicos, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el Ajá. judicial, ¿no? En Venezuela está Sí. el moral y está el electoral. En Venezuela hay 5 poderes Bueno, públicos. Lo normal son 3. En Montesquieu hablaba de la división de sí. los poderes y el equilibrio entre los poderes. Entonces el Estado moderno de Israel se consolida ya en el 48 con la declaración de independencia de David Ben Gurión. Ya había habido una declaración Balfour de Claro, ingleses y franceses y europeos sí, por eso es que en lo que no darles un entiendo, hogar tarde o temprano. claro, lo que no entiendo esta discusión bizantina de la ley nacional del pueblo, del Estado judío, del pueblo judío, cuando ya en la declaración Balfour, en el 1917, justamente celebramos el centenario el año pasado, ya en esa declaración el imperio británico había dicho que se le tenía que dar ese territorio como hogar nacional del pueblo judío porque hay una vinculación histórica, religiosa, espiritual, obviamente traducida en la historia de 3000 años del pueblo judío en ese territorio. Entonces ya después las Ligas de Naciones, en el De hecho, 1992, están las ruinas de los dos templos
de Salomón y David. Están ahí las ruinas, está lo que quedó del segundo templo, el muro occidental. En 1922, la Liga de las Naciones también decreta el hogar nacional del pueblo judío en su territorio. O sea, que es una cuestión que ya viene una tradición jurídica Y en el 45, Naciones Unidas, y en el 46 de las Naciones Unidas, decreta dos estados. Declara la partición de Palestina. Recordemos que Palestina era Judea, donde estaban los judíos. Los romanos cambian ese nombre para Palestina, pero eso siempre fue el territorio judío donde nació Cristo, en Belén, a 6 kilómetros de Jerusalén. Cristo nace a pocos kilómetros, 6 kilómetros de Jerusalén. Ahí en Jerusalén están las 3 religiones monoteístas más importantes porque están unos elementos vitales en esas religiones. Está la mezquita Al-Aqsa, el Domo de la Roca, pegadito del muro. Claro, porque ellos, en la época de la antigüedad, Julio César, cuando tú conquistabas un territorio, tú construías tus elementos religiosos encima de los otros, como un elemento de poder, ¿no? de dominación. Sí, sí. Entonces, ahí está encima de lo que fue el segundo templo de Jerusalén, está el Domo de la Roca, está la mezquita del Aqsa, está la Vía Dolorosa, donde transitó Jesús los últimos días antes de su crucifixión. En fin, hay elementos fundamentales en Jerusalén para las 3 religiones. Pero ahora Jerusalén estaba dividida cuando se creó el Estado de Israel, en una parte musulmana y una parte judía. No. Cuando se crea el Estado de Israel, las Naciones Unidas en el 47, en la resolución 181, establece que Jerusalén va a quedar como un elemento internacional. ¿Ok? Un elemento internacional. Internacionalizada la ciudad. Pero ¿qué pasó? Con la guerra de independencia, los países árabes atacan a Israel. 67 sobre todo, ¿no? Sí, pero pero el 67 fue la reunificación. Pero la guerra de independencia hace que el Líbano se apodere de esa parte de Jerusalén, que era territorio internacional según la resolución. Pero los países árabes al atacar a Israel, se crea el conflicto. Eso es en el 48. En el 48 que duró 8 meses ese conflicto, la guerra de independencia, y el Líbano, Jordania se apodera de esa parte de Jerusalén, y entonces ya se rompe la equidad de la ciudad. Israel toma un pedazo después de esa guerra, que es la parte occidental, y Jordania se queda con la parte oriental. ¿Qué pasa después en la guerra de los 6 días, en el 67, que tú comentabas? Hay la reunificación. Ese es el Yom Kippur. No, Yom Kippur fue en el 76. La reunificación de Jerusalén en la guerra de los 6 días fue fundamental. ¿Por qué? Una vez que Israel reunifica Jerusalén, todas las religiones pueden tener vida, pueden tener acceso, pueden participar de la gracia de Jerusalén. Incluyendo los musulmanes. Incluyendo los musulmanes. Con el Aqsa. Cuando Jordania tenía la parte oriental de Jerusalén, los judíos no podían entrar al Muro de los Lamentos. No había acceso a otras religiones, solo los musulmanes podían entrar. Después con la reunificación, que es el status quo que se mantiene actualmente, todas las religiones de cualquier credo o tendencia hacen vida y participan en los restos litúrgicos en Jerusalén en todas las áreas. Y eso es lo que dicen ustedes, que ahora es la ciudadanía y nacionalidad judía al Estado de Israel. Bueno, ahorita salió una ley, recuerden que en Israel no hay constitución, hay lo que se llaman las leyes básicas, que es como en Venezuela sería una ley orgánica. Sí, como en una ley básica es como después de la ley ordinaria vendría la ley básica, lo que aquí sería la ley orgánica. Sí. Entonces esas leyes básicas van conformando un estatuto constitucional, claro. más o menos. Como Inglaterra, que no tiene constitución escrita. Exactamente. Entonces, ahí lo que establece, bueno, que es el hogar nacional del pueblo judío. Porque mira, hay muchos países que establecen en sus tratados, en sus convenios, en su legislación y su constitución, que es un Estado, por ejemplo, Irán. Irán es un Estado islámico. Teocrático. Y teocrático. Religioso. Es más radical todavía porque aplica la ley de la Sharia. Sí, sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, pero Costa Rica establece en su constitución que es un Estado católico, apostólico y romano. No, claro. Inglaterra es un Estado cristiano anglicano. Hay muchísimos países, países árabes, musulmanes, claro. Pakistán, Afganistán. Claro. República Islámica. República Islámica, dirá, pero los países musulmanes, hay más de 20 países musulmanes que establecen en sus tratados, en sus legislaciones, que son la religión como órgano oficial del Estado. Vamos al corte, pero seguimos hablando de este tema y sobre todo lo polémico del presidente Trump cuando declara a Jerusalén capital de Israel y a la embajada de Estados Unidos moverla hacia Jerusalén. Ya regresamos con Miguel Truman, directivo de la comunidad judía de Venezuela.